Bueno, muy buenos días. Queremos darles una muy especial bienvenida a nuestro ya habitual conversatorio de presidentes, un espacio que busca compartir ideas y visiones alrededor de temas que hoy son de clarísimo interés en un ecosistema empresarial que debe enfrentarse todos los días a nuevos desafíos, entornos cambiantes y, por supuesto, pues no podríamos ser ajenos a contextos políticos que sin duda definen un panorama sobre el cual ciudadanos y empresas debemos actuar para diseñar estrategias que permitan avanzar en un escenario de alta incertidumbre. Es por esto que hoy nos complace contar con un invitado de la casa, alguien a quien respetamos profundamente por su reconocida gestión en el periodismo, una persona que sin duda hoy es un claro referente en materia política y comunicacional y quien con un enfoque fresco, pero por supuesto objetivo, nos ha permitido acercarnos al escenario político desde una perspectiva diferente para entender en qué estamos inmersos hoy los colombianos. Estamos hablando de Pedro Viveros, analista político de Caracol Noticias, Blue Radio, columnista del Espectador y El Heraldo. Pedro cuenta con estudios de políticas públicas en la Université Laval de Quebec, Canadá, y maestría en gerencia pública de América Latina en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España. Papá además de Mateo y Federico. Pedro, bienvenido. De verdad que qué gusto contar contigo el día de hoy para hablar de una visión que nos involucra, por supuesto, a todos, y es entender el significado del cambio desde el momento de la posesión del presidente Petro y los últimos 8 meses de gobierno, donde la realidad del país, pero por supuesto también la actitud de los colombianos ante esa propuesta ha dado un giro absolutamente determinante. Hoy contamos con un auditorio de empresarios, líderes de organizaciones que hoy tienen sobre sus hombros la responsabilidad de diseñar estrategias que garanticen la continuidad y la prosperidad de los negocios, aún en un contexto tan dinámico como el nuestro. Y es anterior que, por supuesto, tu visión objetiva y calificada de cómo estamos, en qué deberíamos trabajar para construir identidad con el proyecto país, pues será determinante para articular iniciativas de alto impacto para proyectar un verdadero propósito común. Así que, Pedro, el espacio es tuyo, bienvenido y de verdad que es un gusto contar contigo el día de hoy. Mil gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a este foro tan interesante y tan valioso para todos los colombianos. Yo quiero aprovechar estos minutos que me brindan ustedes para hacer un análisis un poco, digamos, retirado de esos cafés donde todos nos sentamos diariamente a ver qué ocurrió, ya no cada día, sino cada minuto, con la gestión del presidente de la República, su gabinete, lo cual está ocurriendo no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, para eso tengo una presentación que ustedes deben estar viendo en este momento y que yo definí como cambio o cambiamos los colombianos. Yo creo que lo que ustedes van a ver a continuación y ojalá que se reflejen las preguntas que me hagan para que me pongan a pensar adicionalmente a lo que les voy a presentar, es que yo creo que la propuesta del cambio, que fue la que ganó las elecciones en Colombia, pues tiene unas intenciones y los colombianos también estamos o hemos cambiado sustancialmente a medida que no solamente está gobernando el presidente Petro, sino en los últimos años el país ha cambiado sustancialmente. Y van a ver que al final habrá algunos temas que les va a llamar la atención, pero se vaya Petro, el sector que Petro representa mejor, o llegue otro sector diferente, esos temas ya entraron en la agenda de nuestro país y eso obliga a que los miremos, repito, alguien del sector de Petro o alguien diferente al presidente Petro. Yo recurro a esta frase que se la leí en algún momento de Manuel Kant, que algunos de ustedes conocen. Nosotros estamos viviendo esto, en mi opinión. Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Permanentemente, hace muchos años, yo tengo 57 años, a uno no lo afectaba que a una persona tuviera un accidente en Bulgaria. Hoy eso nos tiene a nosotros inmersos en una incertidumbre, nos afecta. Hay algunos filósofos que sostienen que nunca en la historia de la humanidad hemos vivido una época de mayor abundancia y de paz que esta, pero
por el reflejo de esos conflictos a una persona la roban en el metro en Roma, y eso nos afecta inmediatamente. Cualquier persona que le ocurra un accidente en otra parte, una inundación, la percepción que tenemos es de una incertidumbre constante. Eso, por supuesto, también se transfiere a la política. Y esas incertidumbres que antes solamente pues, nos afectaba por los noticieros que teníamos, y le repito que yo ya soy estoy más allá que acá, digamos, solíamos ver los medios de comunicación en nuestra época y pues todavía existía la palabra el periódico de ayer. Hoy en día es imposible. Vivimos en esa frenética carrera de estar cliqueando para ver cómo podemos ver algo nuevo cada segundo y cada minuto por las diferentes redes y los medios de comunicación. Luego esa incertidumbre se aumenta y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para ver cómo esa incertidumbre la logramos gobernar en nuestro día a día, en nuestra compañía y en nuestras familias, y también en la política. Y yo concluyo diciendo, y de las emociones, ¿quién se encarga? Acá están hablando, por supuesto, de la incertidumbre, pero hay una cosita que son las emociones y que ahora las vamos a ver, que hace que nos vinculemos a la política. Ustedes, ahora que en el país vienen unas elecciones en cerca de un mes largo, los colombianos vamos a comenzar a preocuparnos faltando 15 días, faltando 8 días para esa definición. Y al final, en muchos casos, según los teóricos de la ciencia electoral, de la política electoral, pues es cuando usted se acerque al tarjetón que hay una serie de emociones que termina haciéndole marcar esa tarjeta. Y con el tiempo, pues ustedes se van a dar cuenta que esas emociones que lo llevaron a marcar esa tarjeta en ese momento cambian sustancialmente por las incertidumbres y por el cambio de las mismas emociones. Yo quiero que ustedes me acompañen a ver esta foto. Esta foto fue de las elecciones de hace 2 años, más o menos, poco menos. Digo las elecciones porque pues el presidente Petro en el ejercicio del gobierno lleva 1 año y medio, pero las elecciones comenzaron mucho antes de depositar ese voto en las urnas por Colombia. Como les decía, yo que soy un cincuentón, nunca en la historia de mi inquietud intelectual para la política había visto la escena donde se presentaban dos candidatos totalmente antiestablecimiento. Y voy a remitirme a los primeros, para no recurrir a la historia política nuestra que nunca conocí, sino a la que yo viví, que siempre había unos candidatos que tenían alguna relación con el establecimiento. Yo hablo del establecimiento en los partidos políticos, que corresponden a lo que nosotros establecimos como una democracia. Lo primero que yo recuerdo es Alfonso López, que fue la elección de 1974, contra Álvaro Gómez Hurtado. En ese momento había concluido la paz política conocida como el Frente Nacional. En ese momento, para los que son muy jóvenes, tuvo el país que recurrir después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a resolver unas divergencias muy grandes que existían entre los dos partidos más fuertes, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y eso se concibió en una ciudad muy importante cerca de Barcelona, donde se firmaron los acuerdos de Estilles y Benidorm entre Laureano Gómez, jefe máximo del Partido Conservador, y Alberto Lleras Camargo. Y eso consistía en tener 16 años de paz política donde se intercalaban la presidencia entre ambas colectividades. Y lo mismo ocurría en el gabinete y lo mismo ocurría en todos los cargos, digamos, de administración que había en esa época. Les recuerdo que en esa época no había elección popular de alcaldes ni de gobernadores. Los designaba el señor presidente de la República. Y ahí también había paridad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en esas elecciones teníamos ese establecimiento y cuando se termina el Frente Nacional, surge la primera elección por fuera de ese acuerdo y de esa paz política. Y se enfrentan dos candidatos, Álvaro Gómez Hurtado, que muchos de ustedes deben recordar, y Alfonso López Miquelsen, por supuesto que también. Pero ambos tenían la vinculación directa con los partidos tradicionales que habían hecho esa paz política. 4 años después, en 1982, la disputa política es entre Belisario Betancur y Julio César Turbay Ayala, ambos con vínculos directos con los partidos. En 1986 es el doctor Virgilio Barco Vargas, del Partido Liberal,
contra Álvaro Gómez Hurtado, quien tenía también el vínculo con el Partido Conservador. Ganó Virgilio Barco. Ahí de pronto, cuando les comenté, un desfase en 1982, discúlpenme, en el 78 la gana Julio César Turbay Ayala y en el 82 la gana Belisario Betancur. Y aquí permítanme decirles algo que es muy interesante que va a tener una relación con esta elección. Es la primera vez en esa elección del 82 entre Virgilio Barco, perdónenme, Belisario Betancur, Alfonso López Miquelsen y una disidencia del Partido Liberal que la creó Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿Y por qué digo que es importante? Porque a partir de ahí hubo como un rompimiento entre los partidos tradicionales, porque Belisario Betancur gana porque crea un movimiento suprapartidista de sectores de derecha y de centro derecha. Entonces ahí es la primera vez en Colombia que conocemos que existe la posibilidad de crear algo por encima de los partidos para poder llegar a la presidencia. Y por el otro lado, el Partido Liberal se divide entre el expresidente Alfonso López Miquelsen, que quería reelegirse, y Luis Carlos Galán Sarmiento, que hace una división. Después, en 1986, gana Virgilio Barco de manera absoluta contra Álvaro Gómez Hurtado. Luego viene la elección de César Gaviria. Ya después ustedes están conociendo varios y no quiero, digamos, hacer un recorderis que para muchos ya es cercano, porque después de César Gaviria viene la elección de Ernesto Samper Pizano. Y ahí pasa otro hecho muy importante que quiero relacionarlo con el 82 de Belisario Betancur, que es la primera vez que se crean movimientos suprapartidistas, con este hecho de Ernesto Samper. A partir de ahí el Partido Liberal viene en barrena, es decir, la mayoría de sectores de izquierda, de centro y de derecha que hacían parte del Partido Liberal, porque les voy a poner simplemente un ejemplo, en el Partido Liberal en ese momento tenían cabida Julio César Turbay Ayala, cabía Alfonso López Miquelsen, cabía Ernesto Samper, cabía César Gaviria, cabían la CUT, para que ustedes sepan, la Central Unitaria de Trabajadores pertenecía, era digamos, un sindicato añadido al Partido Liberal Colombiano como otras centrales obreras, porque se decía que el Partido Liberal tenía la posibilidad de aglutinar esos sectores. A raíz del proceso 8000 y lo que ocurrió con la financiación de esa campaña, ese partido se rompe y se desagrega de una manera muy importante. Les recuerdo que en ese partido también estaba Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez llega a la gobernación de Antioquia con la bandera del Partido Liberal Colombiano. Todos esos sectores, hay una explosión después de esa gran crisis. Luego viene la elección del 98, donde se presenta Horacio Serpa como candidato del Partido Liberal contra Andrés Pastrana, que había perdido con Ernesto Samper, y ya ahí hay partidos que son supra partido conservador. La última elección con viabilidad política para el Partido Liberal la engendró Horacio Serpa contra Andrés Pastrana, donde curiosamente también se presentó la posibilidad de hacer 2 vueltas en esa elección. Después pues viene los 8 años de Álvaro Uribe, quien gana la elección, las 2 elecciones en la primera vuelta, luego Juan Manuel Santos, todos estos señores ya con movimientos por encima de los partidos, es decir, lo que hizo Belisario Betancur en el 82 ya se convirtió en una práctica habitual, porque los partidos que eran el establecimiento se derrumbaron sustancialmente y desaparecen de la escena política. Son, digamos, hacen parte de las coaliciones que crean los candidatos. Hasta que llegamos a esta elección, donde por primera vez 2 candidatos no surgen de ningún vínculo con los partidos tradicionales en Colombia. Eventualmente le ayudaron, pero no hacían parte de la esencia del antiestablecimiento que representaba Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Esa elección para mí es un hito en la historia de Colombia, porque encarna lo que se venía, digamos, como cocinando entre los ciudadanos colombianos y era definitivamente eliminar a los partidos tradicionales y comenzar a crear unas nuevas fuerzas anti algo. El señor Hernández estaba anti los partidos, anti la corrupción, contra la corrupción, y el señor
pues Gustavo Petro tenía unas condiciones ideológicas de algo que se venía desagregando para aglutinar la izquierda y convertirse en una real opción de poder. Y eso lo logró después de 30 años de estar pues en la vida política nacional. El presidente Gustavo Petro, desde que dejó las armas, nunca más volvió a sublevarse contra el Estado con las armas. Cumplió la Constitución nuestra hasta el día de hoy, la ha cumplido de manera integérrima y seria para no cometer ese dislate que muchas personas, y yo pues respeto porque creo que en las emociones de las que hablábamos atrás, todo el mundo tiene derecho en estos grandes debates de decir de todo, pero el presidente Gustavo Petro ha cumplido la Constitución hasta el día de hoy. Esta elección trajo, por supuesto, ese hecho donde las emociones se conjugan, salen dos candidatos antiestablecimiento, gana uno, al otro le correspondía ser senador opositor, no lo hizo por diferentes razones, hoy es candidato a la gobernación de Santander, pero le corresponde a esa explosión que había en ese momento de las emociones para llegar al poder, comenzar a implementarlas. Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije comenzando que uno llega como 24 horas antes y comienza ese debate en la casa de por quién van a votar y uno llega con unas emociones, marca el tarjetón? Después de esa emoción, comienza el aterrizaje para ver cómo utilizamos la inteligencia para manejar esas incertidumbres que hoy tenemos en nuestra sociedad. No vayan a pensar que yo estoy hablando en este slide de antes de Cristo, después de Cristo. Hay muchos políticos que se creen Cristos o que vienen a crear la humanidad. Esa ADC y ese DDC quiere decir antes de la coalición y después de la coalición. Y yo creo que hay un mundo en el gobierno del presidente Petro antes de la coalición y después de la coalición, que nos lleva a reflexionar mucho cómo hemos cambiado aquellos que con las emociones apoyaron un proyecto político y luego, después de que muchos sectores se alejaron, pues están tratando de dominar la inteligencia para ver cómo manejan lo que están haciendo como gobierno el sector político del presidente Petro. Yo quiero añadirles algo. A esa coalición de Petro, cuando veíamos las dos figuras anteriores, me voy a permitir devolver un segundo, a estas dos figuras había en la mitad, si me permiten decirlo, un sector antiuribista muy fuerte. Ese sector antiuribista al final decidió irse con el sector de manera mayoritaria con Gustavo Petro. No quiere decir que no se hubieran ido también con Rodolfo Hernández, pero se fueron en su manera mayoritaria con Gustavo Petro. Vuelvo al slide del antes de y después de. ¿Qué ocurrió durante este año del presidente Petro en el ejercicio? Hay unos elementos muy importantes de él y son los siguientes. Tenía las encuestas a su favor, porque todo presidente cuando llega sufre, digamos, como una especie de propulsión en la opinión pública, porque todo el mundo quiere, bueno, ya ganó, en últimas las elecciones son como una especie de duelo electoral y democrático. ¿Para qué? Pues el que gane en eso, los demás somos de un país y pues tenemos que sosegarnos, los que pierden, me imagino, que se van y de alguna manera luchan para tratar de mascar su derrota y luego cargar baterías para la siguiente elección, que es la que vamos a ver el 29 de octubre. Pero no quiere decir que es el apocalipsis perder. Y los que ganan tienen que prepararse para gobernar. Eso quiere decir que tienen que cumplir esas emociones de manera inteligente. Las encuestas le ayudaron, sobre todo en los primeros 6 meses, al gobierno del presidente Petro. Había como una especie de compás de espera. Los medios de comunicación vivimos, y lo digo vivimos porque yo hago parte de una mesa de trabajo de uno de los medios de comunicación, vivimos algo muy curioso y es que no sabemos cómo es analizar o cubrir un gobierno de izquierda. Creo que nos hubiera ocurrido lo mismo con Rodolfo Hernández porque no sabríamos cómo se cubre un gobierno populista de derecha y antiestablecimiento como era la propuesta política del doctor Hernández, del doctor Rodolfo Hernández. Entonces los medios esos 6 meses, ¿qué hicimos? Pues comenzar a ver cuáles eran los miembros del gabinete, qué lógica traían,
cuáles propuestas había. Había unas ideas que yo por lo menos desconocía totalmente y que quería estudiar para saber a ciencia cierta cuáles eran, porque no, definitivamente no se hubieran presentado en otra época. Y hubo unas reformas que se plantearon. La reforma tributaria, que se hizo con la coalición que creó el presidente Gustavo Petro con el sector antiuribista que lo acompañó. Y ahí me parece que fue algo que también los medios entendimos como positivo. Me atrevería a decir en esta charla que ustedes me invitaron cordialmente que los que no creían en el proyecto de Petro porque eran establecimiento, vieron en esa propuesta de ese sector antiuribista que acompañó al presidente el vínculo real ya en el ejercicio del gobierno con un gobierno de izquierda. Vamos a ver lo que pasó después, pero en ese momento que hizo el país, acompañó la propuesta de la reforma tributaria y se hablaba de una aplanadora en el Congreso, que pasó la reforma tributaria, pasó el Plan Nacional de Desarrollo, que es muy importante para el ejercicio de cualquier gobierno, porque de ahí puede haber, digamos, una serie de temas que no necesariamente necesitan proyectos de ley, pero que el gobierno puede realizar en el ejercicio de su mandato. Ustedes van a darse cuenta que hay muchos elementos dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo que va a permitir que el gobierno no se detenga, sino que pueda seguir implementando su proyecto de gobierno. Y hay algo muy interesante en esta elección del presidente Petro, que lo vivimos en los primeros 6 meses y fue una foto inédita. Y es que llegaron al ejercicio del poder figuras que nunca antes habíamos conocido nosotros, para bien o para mal. Y eso ya es, digamos, la inteligencia de cada uno de nosotros, de la que hablaba al inicio yo, y que es una frase traída de Manuel Kant, de cómo nuestra inteligencia nos permite manejar esa incertidumbre. Porque claro, nunca habíamos visto una mujer afro con la trayectoria de la vicepresidente Francia Márquez llegar al ejercer el poder. Esa foto es compleja en un país que, les repito, si mirábamos para atrás, como yo intenté hacer ese brochazo de las anteriores elecciones, pues teníamos en la mente que iba a llegar determinada persona a gobernar de tal o determinada universidad o de tal o cual sector, determinada cartera. Y lo que ocurrió con la llegada del presidente Petro fue que en el cumplimiento de su mandato comenzó a presentar una foto inédita en el país. Nombró un embajador afro en los Estados Unidos, que esa era una embajada definida, incluso les recuerdo a los que leen y son apasionados de la historia, el que era embajador en Estados Unidos volvía a Colombia en condición de candidato presidencial. Entonces era una embajada que tenían para unas grandes negociaciones políticas en lo que conocimos con esos pactos de caballeros entre los partidos. Y hoy ocurrió que con el presidente Petro, pues llegó una persona totalmente diferente. Llevaron a la ONU a una indígena del Cesar. Nunca había ocurrido eso. Entonces eso para la sociedad definitivamente significaban unas incertidumbres. Ocurría mucho y yo lo tuve la oportunidad de conversar con muchas personas que no tenían forma de comunicación con el gobierno, porque los agentes que en otra época les permitía comunicarse con el gobierno ya no existen. Y eso genera una incertidumbre. ¿Es malo que haya ocurrido eso? Yo lo dejo a la interpretación de ustedes, pero ese es el país que determinó quién iba a gobernar el país durante 4 años, con estos factores del ADC antes de que esa coalición se rompiera. ¿Qué ocurrió después? Pues la coalición se rompió y llegamos al DDC, que fue justo 6 meses después del gobierno. Al momento en el que salen esos sectores del antiuribismo que acompañaron al presidente Petro en el ejercicio de su elección y también de los 6 meses de gobierno, pues se rompió totalmente esa coalición al interior del Congreso de la República, que es donde se había aprobado mayoritariamente con la aplanadora legislativa los proyectos que el gobierno quería. Y a partir de ese momento surgen muchas cosas. Surge una incertidumbre mayor porque el gobierno del presidente Petro se cierra, es decir, ustedes han visto que todos los nombramientos que hay en cargos que ha podido nombrar, porque quedan una innumerable cantidad de cargos que no se han nombrado, incluso desde cuando ganó la presidencia el señor presidente, hay unos cargos que no se han nombrado. Pero con la salida de los que
lo apoyaron por antiuribistas en esa condición y le ayudaron en los primeros 6 meses, se cerró más el sector del pacto histórico. Por eso ustedes ven que hay unos nombramientos hoy que no corresponden a ningún sector, digamos, diferente a los del pacto histórico. Y comienza una negociación vía el 1 a 1. Ustedes han visto, ayer pasó, entre comillas, una votación de una reforma de salud que tiene muchos vicios y no ha concluido el trámite pues técnico en la técnica parlamentaria, pero lo hicieron y lo hicieron 1 a 1 tratando de demostrar pues que están moviéndose internamente, pero allá hay muchos inconvenientes que más adelante, si de pronto tenemos tiempo, los podemos observar. Me parece que el gobierno del señor presidente Petro, en los 6 meses después del rompimiento de la coalición, sé que no tiene centro de gravedad. Voy a explicarles qué es el centro de gravedad con un ejemplo. Todos entendimos, los que votaron y los que no, por el presidente Álvaro Uribe, que había un centro de gravedad y era la seguridad democrática. El gobierno del presidente Petro no tiene centro de gravedad. Hoy no lo identificamos con ninguna, digamos, idea central del gobierno. Y ahí creo yo que comete un error. Algunos llaman a eso falta de estrategia de comunicaciones. Yo no creo. Yo creo que es falta de tener un centro político definido de gestión pública, porque no lo encuentro. Trato de buscarlo y unos dicen que es la paz total, otros la desigualdad, otros dicen que es la lucha contra el cambio climático, otros dicen defender la Amazonía, otros dicen luchar contra la inequidad en nuestro país, otro defender a los pobres. En fin, hay una serie, otro que quiere ser el gobierno más reformista, según algunos, de un país que no tiene reformas después de la Constitución del 91. Pero con todo esto que yo acabo de ponerles como una sopa de temas, el gobierno, en mi opinión, perdió el centro de gravedad después de que se rompió la coalición. Y eso lo afecta mucho, porque no hay, digamos, una sensación de norte para el sitio donde el señor presidente Petro quiera llevarnos a nosotros como colombianos. Y es muy curioso, pero miren esta relación que voy a tratar de hacer si ustedes me lo permiten. Cuando comenzó el gobierno de Iván Duque comenzó con una idea de no tener una coalición en el Parlamento. Petro comenzó con la coalición. Y las cosas son muy curiosas porque en un año terminó Petro pareciéndose más a Duque que armando una coalición. A veces los extremos se atraen. La crítica que le hizo Gustavo Petro y el sector a Iván Duque de no haber armado una coalición cuando arrancó el gobierno, hoy la está sufriendo el presidente Gustavo Petro porque no tiene coalición y le toca, como intentó Iván Duque en el primer año, comenzar 1 a 1 a ver qué leyes le pasaban. Eso no funcionó. Después le correspondió cambiar y hacer, digamos, una coalición con unos sectores para que le ayudaran a sacar adelante unas propuestas. Hoy, después de un año y de los primeros 6 meses, unas personas definen al señor presidente como incumplido. Esto tiene relación con muchas facetas que salen a la luz pública que yo personalmente no comparto por una razón. No creo que si el presidente no llega a un sitio, se demora o haga falta, es culpa del presidente. Creo que es culpa de quienes lo acompañan que no logran manejar muy bien los inconvenientes que a cualquier mandatario se le pueden presentar. Pero creo que lo que está ocurriendo es que ya pasó esa faceta, al no lograr coordinar muy bien su gobierno y sus agendas, pasó de una percepción de incumplido a un sector político que está incumpliendo la promesa por la que fue elegido. Ya muchos sectores que lo apoyaron, ya no el antiuribismo, sino de la izquierda, en muchas regiones del país, están pensando que el presidente no les cumplió. Y eso ya pasa de ser la percepción de un incumplido en su agenda a una persona que está incumpliendo por lo que fue elegido por parte de estos sectores. Después del rompimiento, ustedes están viendo ese slide, pues los colombianos vimos lo que se conoce en el argot de la ciencia política como un rey desnudo. ¿Qué es eso? Salieron a flote todos los desgastes de un gobierno a menos de un año. Le ocurrió también a Iván Duque, ¿no? No es solamente, le ocurrió también a Juan Manuel Santos, le ocurrió también a Álvaro Uribe, a unos más rápido, a otros más cortos. Creo que
Petro y Uribe y, discúlpenme, Petro e Iván Duque se parecen mucho en ese tiempo porque el primer año del gobierno del presidente Iván Duque fue muy complejo por no ajustar las cargas en el Parlamento. Y ahí también salieron a flote una serie de inconvenientes. ¿Qué hizo el presidente? Pues comenzó a usar digamos, lo que se conoce como el by the book. Sacar ministros, echó a Alejandro Gaviria, sacó al ministro Ocampo, sacó a la ministra Cecilia López, y al sacar esos ministros, pues lo que evidenció fue, y ustedes lo han visto, incluso hay un libro que yo ya me leí para los que quieran leerlo, del exministro Alejandro Gaviria, donde cuenta cosas que no hubiera contado si el señor ministro o el presidente acuerdan seguir con él en el gabinete. Para unos eso es deslealtad. Yo pertenezco a la Escuela Norteamericana de Estudios, entonces creo que entre más se sepa es mejor. Los gringos, los norteamericanos, cada vez que un ministro sale o tiene una pelea Trump con su consejero de seguridad, él sale y escribe su libro y lo pone y lo publica y cuenta su versión. Entonces, yo creo que entre más sepamos de lo que ocurre en la gestión pública es mejor para los que siguen la escuela un poco más europea, pues piensan que eso no debería hacerse sino con el sosegado paso del tiempo, entregar esa información. Pero al sacar esos ministros no se iban a quedar callados porque, pues hombre, a Ocampo nunca le han echado de un trabajo, a Cecilia López tampoco y al ministro Alejandro Gaviria tampoco. Entonces, ¿qué hacen? Pues contar su versión. Ya voy a tratar de acelerar para no dormirlos. Luego aparecen los escándalos, que pues ya todos tenemos en el imaginario y sabemos lo que eso ocasiona para un gobierno que llegó con la idea de transformaciones muy grandes. Los medios y las redes, después de la luna de miel que le concedimos al presidente, pues comenzaron a aparecer una serie de elementos que hace que el análisis no sea tan fácil como comenzó en los primeros 6 meses y eso permite unos desgastes. Comenzó una devaluación en un momento, hoy no es tanto, otros predicen que puede hacerlo y apareció la versión del famoso golpe blando del presidente, que al exponerlo a la opinión pública, lo que lo muestra es como un gobierno, en mi opinión, débil. ¿Por qué? Porque el propio presidente está diciendo, mi gobierno tiene unas falencias y hay unos sectores que no les gusta y me ven débil. Yo creo que uno, cuando va a hacer protestas, es que lo acompañen a uno en las protestas, como el presidente pretende, pero no que uno como presidente mueva para que uno participe de las protestas. Lo mismo ocurre con el golpe blando. Qué pena, ahí me equivoqué, blando es blando. Y ahora vienen las elecciones del 29. ¿Dónde va a permitir esas elecciones ver qué de lo que yo les comenté en este año largo de gobierno, la gente ha sentido como una saturación o quienes están apoyando al presidente? Porque las elecciones en últimas, pues son eso. Pero le quedan 3 años al presidente. Entonces, aquí yo veo unas personas que ya sacan a relucir que esto ya va para la derecha, que esto va para unos sectores diferentes. Yo me permito decirles que uno en Colombia, y creo que está al final de este slide, es el presidente y eso en Colombia cuenta. Le quedan 3 años. El presidente tiene unas acciones, por ejemplo, en derechos más que en subsidios, y eso cuando se convierte en derechos tiene un trasegar más largo que en la simple entrega de unos subsidios. Ese concepto que maneja la izquierda moderna, que es la que ellos pregonan, es que quieren generar más derechos que subsidios. Ahí lo estamos viendo, derecho a la educación, están pasando una ley en el Congreso donde se sostiene que ese debe ser un derecho universal y permanente. Hay otras personas que creen lo contrario, que eso tiene que tener unos cambios y no tiene que pertenecer necesariamente a un derecho. Ese es un gran debate que hay, no aquí, sino en el mundo. Si llega a concretar la paz, total o parcial, eso le da unos réditos en unos sectores que son pro paz en el país. Este es un país que siempre ha querido más resolver la situación por la vía de la negociación que por la vía de las armas, por la media docena de violencias que hemos vivido como país. La economía del 24 y el 25, eso le puede jugar en contra si la economía, como dicen los analistas, no creen, se presenta una recesión. Yo no soy economista, simplemente quiero dejar ese brochazo ahí, pero eso también puede favorecerle o no al presidente en los 3 años que le quedan de mandato. Los resultados de las elecciones.
porque si el presidente llega a ganar en unos sectores, él o en coalición, eso le puede dar un oxígeno al gobierno para poder continuar con su idea de, pues, de mantener unas tesis dentro del ejercicio del poder. Esto a mí me parece muy importante compartirlo. Yo creo que con lo que vamos a ver ya en un par de slides que me quedan, yo creo que la derecha, como la concibió el uribismo y el primer gobierno de Santos y después el gobierno del presidente Iván Duque, tienen que estar mirando de una manera reflexiva esto que ocurrió con el presidente Petro, porque hay unos colombianos que definitivamente no van a compartir las ideas de la derecha uribista. Ya les hablé del antiuribismo que le ayudó a llegar al poder al presidente Petro. Esos sectores están ahí, son jóvenes, tienen mucha vitalidad y hoy están ya comenzando a ejercer, como muchos jóvenes de los que nos están viendo o con muchos jóvenes que ustedes en sus compañías dirigen, pues ya toman decisiones dentro de la vida de ellos, de su familia y de las compañías. Y estas personas tienen una convicción que yo creo ha cambiado mucho desde que Uribe fue presidente de la República al día de hoy. Entonces, si esa derecha quiere volver a retomar el poder, tiene que hacer una especie de jiu-jitsu o de cambio en las, pues, prácticas orientales para poder quitar lo que ya no conviene y argumentar con unos nuevos elementos. Porque si siguen con las tesis de la confianza inversionista, el tejido social eh, y la seguridad democrática, creería yo que pueden llevarse una gran sorpresa en el manejo político, le repito, por el cambio que se dio en la sociedad. Ojalá que algunos elementos nuevos, y miren eso que ocurrió con las transformaciones que llevaron a Petro al poder para que les ayude a nutrir ideológicamente su sector y modernizarlo. Y los colombianos cambiamos. Según una encuesta de la Universidad del Rosario con cifras y conceptos, los colombianos, los jóvenes de 18 a 32 años, esa encuesta no la hago yo, la hace el Rosario y cifras y conceptos cada 6 meses. En el año anterior, que se decían de derecha, que se decían de derecha, era el 7% hace un año. Hoy subió al 23%. Ahí hubo un giro muy grande en un año de unos sectores importantes. Sin embargo, yo los invito a que ustedes miren cuando tengan la posibilidad de entrar y ver un mapa de cómo se definió la elección del presidente Gustavo Petro. Y imagínense ustedes el mapa de Colombia y hay una especie de U en toda la costa atlántica, la costa pacífica y bajando por la frontera con el Ecuador hasta llegar a los llanos orientales. Es la U, yo diría una U mal hecha, en mi opinión, o una C, como quieran, que fue la que le dio la victoria al presidente Petro. Esas personas hoy existen y están organizadas. Entonces eso también en el análisis hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo no creo que unas personas que llevaron a la elección como los afro de Colombia, a que tuviera una vicepresidente, un embajador, hoy en día hay varias ministras afro dentro del gobierno, van a soltar de una vez esa organización que les brindó el sector de Gustavo Petro. Entonces, así como hay unos sectores que se derechizaron, hay otros sectores que se organizaron en esta elección anterior. Entonces hay que mirar muy bien que Colombia cambió y los colombianos cambiamos para que los siguientes no piensen que es un péndulo que se va a devolver derecho hacia perdonen la redundancia, no es un péndulo que se va a devolver derecho hacia la derecha. Yo creo que va a tener, ese péndulo se va a detener en algún sitio en las próximas elecciones porque los colombianos están cambiando por la organización que le dio a las minorías el presidente Petro en los sectores que ganaron, pero también hay unas jóvenes que se están derechizando. Todos somos outsiders, nadie quiere ya pertenecer a ningún partido, todos queremos tener nuestros propios medios, nuestras propias plataformas, nuestro propio criterio, ya no creemos en eso y un día estamos aquí y otro día nos devolvemos a otro sector que nos quiera para participar electoralmente. Los tres órganos que hacen las emociones en una elección, para los que saben, pero yo quiero compartirlo con ustedes, son el corazón, el estómago y el hígado. Esos tres órganos yo creo que han venido cambiando en Colombia desde hace un tiempo, porque esas pasiones que nos llevaron a una elección, de pronto, tanto en el corazón, que es esa pues efervescencia,
el estómago, que es las personas que no les cumplen lo que les están prometiendo, también puede haber unos cambios, o a los que le cumplen también. Y el hígado, que es esa rabia que solemos manifestar, ha ido también cambiando paulatinamente. Pero aquí hay algo que yo quiero compartir con ustedes y que ustedes en sus compañías deben estar mirando. Definitivamente el neoliberalismo, aquellas teorías del Reaganomics y el thatcherismo, ha venido, digamos, descendiendo como estrategia de gestión de los gobiernos, pero también la socialdemocracia. Y estamos viviendo una época muy curiosa, es en la que se está cruzando el desgaste del neoliberalismo con el surgimiento de algo diferente a la socialdemocracia. Y eso, por supuesto, cambia sustancialmente la forma de abordar la política. ¿Qué es? Yo no tengo esa respuesta hoy. Simplemente quiero dejarles ese diagnóstico porque creo que hay un momento en el que está viviendo el mundo entre decir, ya no es el liberalismo, el único país que defiende el neoliberalismo hoy en el concierto internacional son los Estados Unidos de América. Todos los demás países cuestionan el neoliberalismo, pero también la socialdemocracia. Y por último, cuando unas ideas se aplican con éxito a una sociedad, la sociedad cambia de ideas. Entonces, ojo, porque de pronto aquí en Bogotá muchos se preguntan de dónde saca algunos sectores que no conocen toda la ciudad, le preguntan a uno de dónde saca Gustavo Petro los votos. Pues yo los invito a que vayan a sectores, por ejemplo, donde el presidente cuando fue alcalde les entregó el mínimo vital de agua. Eso es para que una persona, si consume un mínimo, no le cobren el servicio de acueducto. Eso resuelve el problema de muchas personas que en Colombia son la mayoría que no tienen ingresos para poder vivir. Si eso lo hace el presidente como quiere hacerlo a través del Ministerio de Vivienda y de Agua, lo puede hacer en el país completo, pues eso va a tener un giro en la vida de muchos colombianos. Y ese cambio, pues por supuesto puede cambiar de ideas de esos colombianos que hoy tienen la incertidumbre en un lado, pero los puede cambiar sustancialmente. Yo les quiero agradecer estos 49 minutos, creo que me eché 45, si contamos la introducción y luego las palabras de Human Capital para permitirme presentar esta conversación. Yo les agradezco mucho, espero que en estos 45 minutos hayan quedado más dudas que yo les despierte a ustedes que certezas. Muchas gracias. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias a ti por esta interesante visión. Yo creo que sin duda, y como lo mencionábamos al comienzo, para el auditorio que nos acompaña el día de hoy, empresarios, líderes organizacionales, tener esta visión absolutamente objetiva, con datos y hechos, nos hace entender muchísimo mejor en dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Tenemos algunas preguntas. Quisiéramos iniciar justamente por el título de este conversatorio y es el cambio. Digamos que, ¿qué riesgos en materia política podrías evidenciar tú cuando la premisa es el cambio, pero cuando no tenemos claro realmente qué significa ese cambio? En una de tus recientes columnas hablabas justamente de que la inteligencia humana progresivamente quiere el cambio como norma, pero a veces hasta es cambiar por cambiar. Entonces, ¿qué injerencia puede tener esto en materia política? Pues Paula, mira, yo creo que el cambio venía incubándose en Colombia hace muchos años. Aquí todos lo veíamos cotidianamente en una sociedad que es terriblemente desigual. Eso no he dicho, basta salir un minuto a la calle y uno ve lo que ocurre con la desigualdad en el país. Basta mirar cómo se estaban desprotegiendo unos sectores que querían hace rato ser incluidos en la toma de decisiones y no habían podido. Y eso es un cambio real, eso estaba en Colombia. Lo que ocurrió es que alguien los organizó y quien los organizó fue el sector del hoy presidente Gustavo Petro. Ese cambio, repito, que se estaba incubando en Colombia, necesita unas respuestas. Si el presidente Petro fracasa, pues muchos sectores van a quedar desencantados y se lo van a cobrar los mismos sectores que lo llevaron al poder. Pero por eso yo me atrevo a decir que cambiamos los colombianos, porque el país va a exigir esos cambios de todas maneras, con Petro o sin Petro. El país va a tener la desigualdad tan profunda que tenemos, las minorías que quieren ingresar, los discursos nuevos que hay, una juventud con unos intereses muy diferentes a los que concebimos como sociedad 30 años atrás,
Entonces, le va a corresponder a quien llegue, Paula, no importa de qué sector, tratar de cambiar esas, esas necesidades que el pueblo o Colombia está exigiendo. Digo el pueblo porque pues es la forma en la que unos sectores definen a estos grupos. Pero mira, es que ojalá, yo no traje para no alargarme, pero ese mapa electoral que llevó al presidente Petro a la elección es un mapa que yo nunca había visto en Colombia, porque es una organización muy importante que se dio en el país para que esos sectores excluidos llegaran al centro del país. Y eso, Paula, no se van a desorganizar de un día para otro, ni van a perder las ideas de cambio de un día para otro. No me cabe la menor duda que van a estar ahí y nos corresponde a los que analizamos como a los que son políticos y están y también a las compañías, por supuesto. Leer muy bien eso para ver cómo entre todos contribuimos para que ese cambio se dé en la sociedad, porque definitivamente el país cambió. Es que la foto de los dos señores que yo te mostraba hace un momento, de Hernández y de Gustavo Petro, es un mensaje de un antiestablecimiento de una sociedad que quiere otra cosa diferente y eso hay que saber leerlo. Por supuesto, Pedro. Y ahorita mencionabas el tema del péndulo, ese péndulo que se va a detener en algún punto, pero yéndonos un poco más a ese contexto general político, incluso a nivel Latinoamérica, en donde vemos ejemplos como el de Javier Milei en Argentina, en donde justamente el estudio que mencionabas de la Universidad del Rosario, pues nos muestra un segmento joven que se desplaza lentamente hacia la derecha. ¿Crees tú que esto no solo a nivel local, sino a nivel latinoamericano podría de alguna manera anticipar un giro hacia la derecha un poco más lento de pronto de lo que podría esperarse en algunos segmentos, pero que nos va llevando hacia allá? Sí, no, es que a mí el discurso, por ejemplo, de Milei, a los que les interese Javier Milei, es un señor que de la triada que nos permitió a nosotros conocer las sociedades desarrolladas en materia democrática, que fue la Revolución Francesa, que era la libertad, la fraternidad, eh, se quedó con la libertad. Es muy curioso que una persona de esa triada solamente dentro de su discurso escoja la libertad. Y todo el discurso de Javier Milei es libertariano al extremo y menos liberal. Y por supuesto no es, no, y se despega de los cánones de la izquierda para convertirse, digamos, en un desarrollo mucho más extendido de la palabra libertad. Por ejemplo, propone acabar con el Banco Central argentino. Eso, pues, miércoles, eso es una decisión muy fuerte. A pesar de que Argentina tiene esas dos monedas que circulan y con la que se maneja la economía, pero Milei quiere definitivamente desaparecer el Banco Central. Eso es una decisión muy fuerte, que yo no sé si como propuesta un país como Colombia la acepte o un país como Chile. Ahí está el que perdió con Boric, que es el señor Katz, también de extrema derecha, muy seguido, muy digamos, ideológicamente con el exdictador Augusto Pinochet, quien rompió hace unos días una conmemoración de los 50 años del golpe a Salvador Allende en Chile. Y Katz, que es el que perdió, es un tipo, una persona también de derecha, de extremo. Entonces, pues sí, se están dirigiendo hacia allá como una salida a lo que ocurrió. Miren, aquí en Venezuela, si hay elecciones libres, a mí no me cabe la menor duda que ese péndulo también va a incidir en nuestras sociedades, porque no se va a ir para el sector de Maduro, se va a ir para otros sectores que ayuden a sacar a Venezuela de esa, yo ya no tengo términos para definir lo que hicieron en Venezuela durante más de 20 años los chavistas y los maduristas que destrozaron un país completamente. Ahora, Venezuela no va a ser ni la anterior a Chávez, ni la después de Chávez, porque hay mucha gente también que le dice a uno, no, es que Venezuela antes de Chávez era una maravilla, tampoco era una maravilla. Venezuela tiene unos problemas muy graves y ahí cabe un discurso de alguien que comience a manejar esas necesidades de un país que no va a ser ni el de antes de Chávez ni el después de Chávez en Venezuela y puede surgir un discurso. Ahí está Bukele en El Salvador, que es una persona que goza del 90% de favorabilidad y aquí en Colombia en estas elecciones regionales, Paula, yo me he llamado la atención, va uno a unos pueblos recónditos y allá hay un candidato que dice que él va a ser el Bukele de ese pueblo porque quiere mandar a hacer una cárcel, porque quiere meterlos a todos, con una serie de inconvenientes que también esa acción de Bukele tiene.
en el respeto de los derechos humanos y en el respeto de la relación de un preso con su familia, por ejemplo. Pero bueno, eso es otra discusión. Pero hay esos ejemplos que tú me das y que yo te amplío un poco, pues me permite decir que sí, efectivamente hay un desplazamiento hacia unos sectores. No sé qué ocurra con otros, porque por ejemplo, en Argentina hay una candidata que es Bullrich, que es, digamos, como la mitad, digamos. Uno no sabe si esos sectores que van a perder, que son los del kirchnerismo, terminan viendo con mucho miedo a Milei y terminen yéndose más bien hacia la centro derecha y no al libertarianismo extremo. Eso también puede ocurrir. No sé si contesté, pero pues ahí intento. Por supuesto, Pedro. Incluso con estos ejemplos que nos das, me lleva a pensar cuando en Human Capital abordamos temas de cambio, decimos que las personas no cambian hasta que no les duele lo suficiente. Con estos ejemplos justamente que pones sobre la mesa y en ese énfasis que hacías de los 3 años restantes de este gobierno, ¿qué más tiene que doler para que en esa visión de cambio hagamos una verdadera transformación? A mí me da la impresión que en esa idea tuya del dolor, creo que en algún momento alguien tiene que llamar a la reflexión de todos como sociedad, porque pues el presidente Petro ganó las elecciones, tiene un mandato de 4 años, tiene que terminarlo. Y yo creo que ese momento de intenso dolor puede ser el 29 de octubre con las elecciones, porque supongamos que el presidente Petro pierde todos los trastes, es decir, pierde, pierde Medellín, pierde Cali y pierde Bogotá, porque unos sectores importantes del presidente Petro en una época donde tenían una armónica relación con la alcaldesa Claudia López, pero como en política tú sabes, todo cambia, hoy no la tienen tan buena, pero en alguna época la apoyaron a la doctora Claudia López, por lo menos en su gestión, y muchos sectores la veían con buenos ojos. Entonces, si ese sector político pierde Bogotá, Cali y Medellín, que pertenecen y otras ciudades donde el presidente Petro no puede, digamos, ganar con su opción política, eso puede afectar sustancialmente y generar un dolor en la Casa de Nariño que pensaría yo lo lleve a la reflexión y decir, bueno, a mí me corresponde sentarme, reflexionar y sacar adelante algunos proyectos que se puedan sacar. Es que nadie ha dicho que la salud no se deba cambiar o reformar, claro que sí. Lo que pasa es que la sociedad le está diciendo al presidente Petro que no es como él quiere, exclusivamente, que para eso hay que sentarse a concertar una reforma a la salud que tenga todos los elementos que hacen que lo bueno, lo malo y lo feo de la salud en Colombia, pues se pueda argumentar. Con un error que comete el presidente, Paula, si me permites para el final, él ganó la elección no con una, digamos, es que Álvaro Uribe ganó las dos elecciones en primera vuelta, pues le dio tanto el mandato que hasta cambió el articulito y se religió. Imagínense el mandato que tenía Álvaro Uribe. Petro no, Petro ganó apretado, o sea, Petro se ganó un país, un pedazo le dio una opción de un compás de espera y con el tiempo ese país se devolvió y hoy mayoritariamente el país no está gozando el presidente Petro una favorabilidad. Luego eso no le da legitimidad para llegar a hacer una reforma del estilo que él quiere, como si se la dio a Álvaro Uribe cuando ganó la primera vuelta en toda la línea. Entonces, lo que trato es también de decir, hombre, uno tiene que mirar muy bien cuál es el escenario donde ganó el presidente Petro, no fue mayoritario y le corresponde negociar una reforma a la salud, laboral, pensional, educativa, pero no puede imponernos cuando el país lo eligió, ¿no es cierto? Pero no lo eligió abrumadoramente como para que haga unas transformaciones solamente desde su punto de vista, Pablo. Justamente con esto que mencionas, nos conecta con una pregunta que hace el doctor Luis Fernando Sandoval, a quien saludamos muy especialmente, y es justamente entender qué visualizas con las reformas laboral, salud y pensional que se debatirán pronto en el Congreso. Pues yo, a ver, yo voy a tratar de no meterme en camisa de 11 varas a analizar un tema laboral con ustedes, porque pues no quiero cometer ese error. Quiero simplemente decirles lo siguiente. Cuando comenzó el gobierno, yo vi una ministra de Trabajo conciliadora que quería sentarse con unos sectores, hacer un trabajo armónico. En un momento dado ella tuvo un discurso muy complejo como líder sindical y después como, pues como una persona vinculada con un sector político.
Pero cuando comenzó el ejercicio de su ministerio, yo vi un propósito de conciliación. Últimamente, yo no estoy viendo lo mismo. Veo más, digamos, como un radicalismo, una radicalización en lo que ella quiere y menos, digamos, un sentido de, de negociación y de conciliación y de consenso, de encontrar un consenso con otros sectores. Y va a ser difícil porque las mayorías en el Parlamento hoy no las tiene el presidente Petro. Y cuando uno no tiene las mayorías en el Parlamento, le toca comenzar a ceder y sentarse a hacer una negociación. Ojalá que sea abierta, Paula. En los Estados Unidos de América las negociaciones se hacen abiertas, no cerradas por allá en un sitio donde nadie las conoce. Ojalá que sean abiertas y los colombianos podamos saber a ciencia cierta qué se está negociando si llegara el momento de hacer esa negociación en la laboral. Veo la pensional como en un camino un poco más de las tres que me mencionas. Veo esa tiene, digamos, como una ventaja, no absoluta, pero ha ido, digamos, caminando en un sentido donde muchos sectores que tienen intereses en pensiones en Colombia la han trabajado. Pero te repito que el gobierno no tiene mayorías en el Congreso de la República. La que más difícil veo es la reforma a la salud. Yo veo si sigue la reforma con el criterio del presidente, si el gobierno tiene un giro y una especie de mensaje de entender que, es que mira, Paula, yo nunca había visto en el tiempo que tengo de estar mirando los problemas políticos del país y parlamentarios, que para un debate en la reforma de la salud se demoraran 4 meses. Eso quiere decir que algo no le está funcionando al gobierno. Entonces, ahí se creó una subcomisión. Anoche, en una votación medio intempestiva, la hicieron sin contemplar lo que esa subcomisión diga. Ahí ya hay un error de trámite muy importante. Tampoco se presentó cuál era el costo de esa reforma. Ayer no se llevó al ministro de Hacienda para decir cuál es el costo fiscal de esa reforma. Eso también tiene un problema en el trámite, porque acuérdate que como todo, pues también los proyectos de ley en el Congreso tienen una especie de técnica y si no se cumple, acordémonos que estamos en una democracia, todo eso puede pasar por el sedazo de la Corte Constitucional, alguien la puede demandar y sencillamente la ley se puede caer, que yo creo que tiene muchos vicios esa ley en su trámite que podrían estar siendo motivo de estudio en la Corte. Así es como yo la veo. Tú mismo has dicho varias veces en las columnas y en el programa de radio, básicamente que en la política lo único cierto es lo que ya pasó. Y eso es clarísimo y con todo lo que hemos venido conversando, sin duda es una realidad. Pero también, pues hoy, incluso con el auditorio que tenemos en el marco de nuestro conversatorio de presidentes, ¿qué prevés tú que pueda pasar en un corto, mediano plazo de cara a este tiempo que queda de gobierno? Más en ese entorno empresarial, más de cara incluso a los desafíos que tenemos. Hablamos mucho de prosperidad, hablamos mucho de generación de empleo, hablamos de llevar a las organizaciones por una senda de crecimiento importante. Entonces, ¿cómo conectar ese mundo político? ¿Cómo conectar todo este proceso de cambio con ese entorno empresarial que sin duda también ha tenido un movimiento importante en los últimos meses? Pues mira, lo único cierto es lo que ya pasó porque de verdad uno especula y tal, y entonces dice puede ganar no sé quién y puede perder no sé cuál y tal. Pero todo tiene que verse el día que se hacen las votaciones. Ese es el día donde se define quién ganó y por eso yo siempre me refiero a que lo único cierto en política es lo que ya pasó. Por eso me permite hacerte este análisis retrospectivo y tratar de plantear un par de cosas a futuro. Mire, yo creo que lo que está viviendo el país con las señales que está enviando la victoria del presidente Petro como el primer presidente elegido democráticamente de izquierda en Colombia. Hay unos señores que dicen que Alfonso López Pumarejo fue izquierda y tal. Yo lo que pasa es que veo a Petro como alguien por fuera de los partidos tradicionales. Entonces, por eso me refiero que es el presidente de izquierda elegido democráticamente, porque antes no tengo un referente. Y eh, eso quiere decir que hay algo en el país que ya tiene poder, que ya se organizó, que llegó y que no se va a ir. Entonces, a los que no les gusta eso que ocurrió, pues mire, hay muchas maneras, hay muchas personas que le dicen a uno en la calle
que hay una cantidad de gente que no le gusta lo de Petro y que quiere irse y una cantidad de cosas que inventan. No, las elecciones no son la apocalipsis. Si hoy ganó Petro, si uno se organiza el sector que quiera gobernar nuevamente, tiene que organizarse. ¿Para qué? Pues para que en las elecciones del 29 haya una especie de segundo tiempo de la elección de Petro a lo que lleva, y en el 2026 pues ganar nuevamente y retomar el poder, porque para eso es la democracia. No es el apocalipsis. El señor Trump perdió las elecciones y él quiere mandar un mensaje de que porque no ganó es el apocalipsis. No, Estados Unidos lo siguió gobernando Biden, está mejorando las cifras de desempleo, seguramente por la edad que tiene, pues tiene otros inconvenientes, pero el país siguió y Trump no, no hubo, digamos, ese apocalipsis que Trump quería decir cuando quería desconocer los resultados de esa democracia tan importante como la norteamericana. Lo mismo pasa acá. Mi invitación es a que, pues hombre, aprendamos de estas lecciones, los que no están con Petro, y los que están con Petro tienen que profundizar para que los que estamos analizando como yo entendamos cuál es el centro de gravedad de este gobierno, que yo no lo encuentro, yo no lo veo. Veo varios puntos donde ellos quieren diariamente matizar y mandar unos mensajes, pero yo no estoy entendiendo muy bien cuál es el centro de gravedad del gobierno. A veces ustedes lo ven, quiere enfatizar en una cosa, después en otra, pero no siento que haya digamos, una convocatoria de fuerzas para tener un mismo puerto de llegada. Yo no lo veo. Y si miramos para atrás, muchos mandatarios lo tuvieron. Entonces, mi invitación es a eso, a que las personas que sienten que pueden hacerlo mejor que Petro, pues hombre, se activen en la política, se activen en sus empresas, no a hacer política, pero sí a ver qué de esos temas que la agenda de Petro ganó, yo no los estoy haciendo como compañía, pero están ahí y son ciertos y reales. Es que, repito, yo no había visto en Colombia una vicepresidente afro y eso causa un estrés en muchos sectores, Paula. Pero resulta que aquí hay una población de 5 millones de afros que quiere entrar a tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos corresponde? A los que estamos o no en política, leer muy bien eso, porque el país necesariamente cambió. Y si el cambio de Petro se frustra, yo repito, y es mi tesis, por eso me invitaron a esta importante conversación, es decirles que si Petro frustra el cambio, no quiere decir que las necesidades de los colombianos se hayan ido. Ahí están. Y ahí nos corresponde, tanto a los que actúan en política, como a los que estamos en los medios, como a las personas de las compañías, de las empresas, de las ONGs, en fin, pues ver cómo contribuyen para que esas necesidades que los colombianos quieren cambiar, pues hombre, de alguna manera nosotros las atendamos. Pero yo creo que en esta última parte y puntualmente con esta pregunta has hecho un llamado más que claro en términos de lo que debemos hacer desde la perspectiva empresarial. Pero no quisiéramos cerrar sin hacer un nuevo énfasis en ese punto y era la última pregunta que teníamos que de alguna manera busca acercar estos dos contextos, justamente el panorama político con este contexto empresarial y entendiendo que básicamente tenemos un gobierno que particularmente ha sido un poco resistente para gestionar estas iniciativas conjuntas y sabiendo y entendiendo claramente ese llamado que haces, que como protagonistas en un escenario un poco diferente, en este escenario o ecosistema empresarial debemos tomar acción, pues cómo acercar esos dos mundos, porque puede haber iniciativas, puede haber un clarísimo interés de llevar a las organizaciones a acercarse, pero cómo lograr realmente esa conexión justamente cuando digamos que el gobierno no ha puesto sobre la mesa o mostrado ese interés de acercar esos dos mundos. Mira, Paula, yo soy un optimista y redento. Entonces, yo no pertenezco a esos grupos catastróficos, no sé, fue la formación, seguramente pues no sé, pertenezco racionalmente y emocionalmente al sector de ser positivos y de tratar de buscar salidas. Yo sé que el gobierno no ha sido fácil, es un gobierno de izquierda que desconocíamos. Te dije al comienzo, yo no sabía cómo cubrir un gobierno de izquierda desde el punto, yo no soy periodista, pero soy analista de un medio de comunicación y había cosas que yo no entendía, pero no podía de primera decir eso está mal. ¿Por qué? Porque pues hay que dar un espacio y un compás de espera a esa irrupción de algo novedoso en la política colombiana.
Pero si yo me quedo simplemente con la crítica y tratar de, digamos, eliminar de tajo lo que quiere hacer un gobierno nuevo de izquierda en Colombia, hombre, pues yo creo que paso a la faceta de activista. Y yo no quiero pertenecer a eso, ni a la de Petro, ni a la de, por supuesto, los antipetristas. Lo que me he puesto es analizar cómo está operando el gobierno. Entonces, por ejemplo, yo soy consultor y mis compañías me preguntan, bueno, ¿cómo hacer cuando un gobierno es nuevo, no lo conocemos, cómo entablar la conversación? Bueno, lo primero es ver cómo se puede relacionar por medio de los gremios, por medio, por medio de los sectores que son, digamos, establecidos para eso. Y si eso no funciona, María Paula, a uno le toca como compañía ver cómo llega directamente a donde le corresponde, pues tramitar lo que le toca como empresa. Y yo creo que hay caminos. ¿Cuáles son? Hombre, leer muy bien quiénes están del otro lado de la mesa. Y voy a utilizar una palabra que seguramente en este país fue muy desgastada por lo que ocurrió en otra de nuestras media docenas de violencias. Y es que a veces le corresponde a uno como compañía ser como una especie de paraestado. Ojo con la palabra y no me vayan a regañar allá los que están oyendo. Estoy diciendo un paraestado es cuál es. Hombre, pues si hay un gobierno que en muchos casos no tiene los nombramientos de las personas que debería estar y están en interinidad, le corresponde a uno estar como a un paso más adelante del gobierno para presentarle salidas al gobierno desde el punto de vista empresarial, pero no quedarse con que le cierran la puerta y hasta luego. Yo, por eso le repito que soy optimista y pensaría en leer muy bien qué es lo que quiere el gobierno si un funcionario no está, como yo desde la empresa privada puedo ayudarle presentándole opciones al gobierno. Pero hay muchas personas que cuando le cierran la puerta por la incertidumbre y por la emoción que hay en el país porque un gobierno nuevo de izquierda llegó, pues sencillamente cierran la puerta y dejan la posibilidad de establecer unos canales con el gobierno vía lo que puede hacer una empresa por un sector. Si a mí me preguntaran hoy, yo haría eso. Es decir, si hay un presidente que quiere trabajar, por ejemplo, la formalidad, la formalización, hombre, pues yo leo eso como empresa, veo que este sector me cerró la puerta, pero él quiere hacer eso por medio de mi palabrita paraestatal, yo comienzo a ayudarle al gobierno con la formalización que debe hacer ciertos sectores y ayudarle al gobierno. ¿Para qué? Para cuando el gobierno se dé cuenta que yo le estoy siguiendo su agenda desde el punto de vista empresarial y que le conviene al país y a mi sector, pues sencillamente pueda uno establecer esa conversación diciéndole, mire, es que yo estoy haciendo lo que usted quiere, señor gobierno. Yo pertenezco a eso, Paula. Perdóname, pero voy a terminar. Toda mi vida, yo creo que el día que me muera voy a ser optimista, decir, ya vengo, voy un momento y vuelvo, le voy a decir a mis hijos cuando me muera, no voy a decir que me voy a morir, pero si no, yo voy y ya vuelvo, porque soy un optimista y redento y creo que todo tiene salidas. Si uno termina, digamos, con la vocación democrática y no con el sesgo de porque ganó un sector, pues ya llegó el apocalipsis. No creo eso, Paula. Y no pertenezco a ningún partido político, no estoy con ningún sector, simplemente desde el análisis quiero promover una idea de buscar salidas a algo que llegó nuevo a Colombia y que, repito, no creo que se vayan los cambios. Puede cambiar el sector en el ejercicio del poder, pero esos cambios que la sociedad está pidiendo, no creo que se vayan. No sé si Bueno, contesté, yo me echo por una teoría. supuesto, y debemos decirte que además desde Human Capital compartimos esa visión de hay que actuar, hay que anticiparse. Sin duda, cuando ve uno en el panorama algo de incertidumbre, un dinamismo importante, pues esto es sinónimo de oportunidad. Y nosotros también desde la consultoría lo vemos así con este entorno empresarial. Así que efectivamente coincidimos, hay que hacer cosas, hay que avanzar y hay que ver esos claros caminos que están puestos sobre la mesa y sobre los cuales seguramente llegaremos a más pronto que tarde a esa senda de prosperidad en las organizaciones. Pues Pedro, no nos queda más que agradecerte, de verdad que qué gusto haber podido tener contigo esta conversación. Más que enriquecedora desde todo punto de vista y bueno, ojalá podamos compartir contigo otros espacios de esta índole. Paula, mil gracias por la invitación.
Gracias a las personas que nos acompañaron y que no dormí durante, o no, que no dormí no porque a esta hora ya nadie duerme, pero a quienes logré, digamos, mantener aquí en el grupo, porque me parece que este tipo de conversaciones son muy valiosas, no porque las haga yo, cualquier persona que haga, digamos, una aproximación desde otro punto de vista también es valiosa, porque me parece que la sociedad colombiana, nosotros somos un país muy joven. Aquí hay una cantidad de gente que piensa que nosotros pues ya tenemos la madurez suficiente, somos un país muy joven, no somos un país rico y estamos cada día a medida que lo vemos avanzando, Paula. Yo soy un optimista, veo cada rato en la sociedad cómo avanzan, en mi entorno, cómo avanzan sin necesidad de recurrir ni a la violencia ni a lo ilegal. Entonces yo me formo dentro de eso para poder pues contemplar la posibilidad de aprovechar estos espacios para llamar a que no solo yo, sino muchas personas reflexionen y nos inviten a conversaciones para que podamos plantear pues posibilidades futuras y no apocalípticas, Paula. Mil gracias a ti y mil gracias a Human Capital por esta invitación. Gracias, Pedro. Y bueno, no nos resta más que, como dices tú, agradecerles a las personas que nos acompañaron el día de hoy. También, como has hecho el llamado, seguiremos haciendo estos espacios y por eso en los próximos 2 minutos compartiremos con ustedes información importante de nuestro próximo conversatorio de presidentes. Así que, nuevamente, gracias, Pedro. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y que tengan un excelente resto de día.